Dios. Hoy, ¿verdad?, nos honra con su visita, ¿verdad? Mi hermana en Cristo, llame. Amén, aleluya, ¿verdad? Le vamos a estar, ¿verdad? La invitamos, ¿verdad? Sentí en mi corazón, el Señor puso en mi corazón invitarla, ¿verdad? Que sea este próximo, ¿verdad?, episodio, esperando que sea de bendición y, ¿verdad?, y que ella nos dé lo que el Señor haya puesto en su corazón. Amén. Pues lo natural es que me siento un poco nerviosa porque pues, es la primera vez que puedo pues, dirigirme por medio de este medio. Amén. Y pues le doy las gracias a mi hermana aquí que me ha dado la oportunidad de poder hablarle a las personas sobre Jesucristo, ¿verdad? Porque ese es nuestro fin, ¿verdad? Lo que realmente deseamos en nuestro corazón, porque el Señor ha puesto esta inquietud para llevar la palabra de Él a las personas que necesitan del Señor y ser libertadas en estos días. Y nada, me siento feliz de poder estar aquí y tener un momentito para poder tener un momento espiritual en el cual podamos glorificar a Dios y llevar una palabra. Pues en el día de hoy estaba meditando yo mientras venía de camino, porque pues somos natural de San Juan y viajamos hasta Morovis para poder congregarnos. Así que estaba yo meditando en uno de los salmos de David, que es el 51, y lo voy a leer en este momento, ¿verdad? Y es un salmo que ministró a mi vida, ya que le servimos a un Señor real, a un Dios real, y Él ha hecho maravillas en nuestra vida. Él ha hecho maravillas en nuestra vida y ha restaurado todo aquello que el enemigo quiso robar y matar y destruir. Amén. Amén. Así que el Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré mi lengua tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Aleluya. Estaba yo meditando en este salmo, el cual me identifiqué con él porque en estos días, pues, en estos tiempos, la realidad es que somos muchos los que verdaderamente fuimos llamados en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y tuvimos un momento de rebeldía en cual nos apartamos de la presencia del Señor porque no creamos unas raíces firmes en Él. Posiblemente ni tan siquiera pudimos lograr a tener una intimidad y conocerlo realmente como Dios nuestro Salvador. Y es cuán grande es el amor de Dios y su misericordia, su lealtad, su fidelidad, que Él siempre, a los que Él marcó en un momento dado de su vida, Él siempre va a buscar llamarlo con es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y Él siempre nos va a buscar con amor y nos va a inquietar y redarguir nuestro corazón, que nosotros podamos regresar a sus caminos. Y cuántas personas hoy en día, ¿verdad?, que en algún momento de su infancia y su adolescencia tuvieron una experiencia con Dios, caminaron en los caminos del Señor, conocen la palabra, saben los cánticos,
y tienen esos recuerdos de su infancia y muchas veces hasta hablan en conversaciones de lo bonito y de lo agradable que era servirle al Señor. Entonces nos preguntamos qué pasó con esas personas, verle en su corazón y en su mente, cuáles fueron sus heridas, cuál fue el proceso tan fuerte que lo hizo apartarse de la presencia del Señor, cuáles fueron las debilidades que pudo tener en un momento para no poder alcanzar el propósito perfecto de Dios en su vida y qué se interpuso. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y muchas veces cuando son llamados poderosos el enemigo hace lo que sea para apartarlos de su presencia, aleluya. Por eso en esta noche pues mi reflexión más bien sería dirigida en base a ese sentir que sería pues ¿qué podríamos hacer nosotros que a veces no encontramos la manera de poder redirigir nuestras vidas hacia los caminos del Señor y poder retomar en donde nos quedamos, ese tiempo perdido, cómo podríamos recuperarlo? A veces cuando regresamos a los caminos del Señor nos sentimos como un poco llenos de hambre de Él, estamos sedientos de su presencia, estamos motivados por servirle, porque conocemos cómo es Él, sabemos cómo podemos agradarle a Él y muchas veces no entienden esa necesidad tan grande por servir al Señor, porque simplemente es el agradecimiento de la infinita misericordia que Él tiene con aquellos que son sus hijos rebeldes y Él nos ama tanto que vuelve y nos busca, vuelve y nos abre la puerta, nos trata de atraer a Él. Aleluya. Aleluya, poderoso Dios. Eso que estás hablando ahí, ¿verdad? Me gusta mucho cuando tú dices que Él nos recibe, ¿verdad? Porque muchas veces somos rebeldes y nos vamos de Él, pero Él siempre busca la manera de cómo volvernos para atrás. Y, ¿verdad? Y es importante que muchos jóvenes, ¿verdad?, escuchen esta palabra, porque muchas veces hay jóvenes que tienen llamado poderoso de parte del Señor, pero por X y personas, ¿verdad?, en su vida se alejan del Señor y entonces como ellos conocen lo que es el Señor, muchas veces se cohíben porque se sienten como que culpables, se sienten como que no merecen del Señor porque dicen, Dios mío, tú me diste tanto y yo me alejé de ti. Pero tenemos que aprender a que no tenemos que sentirnos menos, sino es que en las manos del Señor somos muchos, que pasamos procesos, que no somos perfectos, claro que sí, pero la cuestión es arrepentirnos y humillarnos delante de Él y Él nos va a volver a levantar, porque muchas veces, ¿verdad?, nos aguantamos y no queremos buscarle al Señor porque, pero es que yo lo hice mal, yo me fui porque yo quise, pero son procesos que tenemos que pasar, ¿verdad?, diferentes, pero el Señor sabe el por qué. Amén. Precisamente esa es una de las cosas que sucede en el Edén cuando Adán y Eva pecaron delante del Señor. El Señor los llamó y le decía Adán, y los buscaba Adán, y ellos se escondieron, pero ellos se escondieron porque ellos se sentían abochornados de lo que habían hecho. Amén. Pero en ellos no había como esta seguridad de saber que su padre los perdonaría si ellos iban delante de ellos y les decían con humildad y en humillación lo que había sucedido. Amén. Y muchas veces el enemigo utiliza esa misma jugada que le hizo a Adán y Eva en el Edén con nosotros, porque el enemigo no tiene nada nuevo. Aleluya. Él siempre va a sacar de la manga todo aquello viejo desde antes, desde los principios de los principios. Él siempre va a sacar la misma jugada con nosotros porque Él no quiere que nosotros podamos ver la voluntad de Dios perfecta ni podamos vivir en plenitud. Él siempre quiere que estemos atados y atraídos a Él y despegados de la gracia del Señor. Aleluya. Así que así mismo como hizo con Adán y Eva, quiere hacer contigo. Por eso tiene que haber un rompimiento en ti donde tú puedas decir no más y puedas entonces extenderte y crear una apertura para que el Señor entonces en tu comunión con Él ahí, en tu intimidad, tú puedas tener ese momento de tú decir, Señor, estoy aquí, haz lo que quieras conmigo. Amén. Amén, aleluya. ¿Verdad? Sí, esto que dice ella me gusta mucho porque mi pastor, él habla mucho de que él dice que él no es creativo. O sea, Él te va a darte siempre por donde Él sabe que tú eres débil. O sea, el pastor mucho dice que cuando tenemos pruebas son pruebas repetidas. O sea, si es una prueba que tú fallas, pero es una prueba que tú vas a llegar a un momento que la tienes que volver a pasar. Sí. Y de igual manera, el enemigo busca la manera de que como ya Él te conoce y Él te va a darte por lo mismo porque Él no es creativo. O sea, Él te va a darte por lo que tú sabes que tú puedes caer. Pero el deber de nosotros es fortalecernos. Y de verdad, y presentarnos muchas veces, porque muchas veces queremos como que pararnos enfrente del Señor como que somos perfectos. Y no, porque el Señor nos conoce, Él lo sabe todo, Él es un Dios todopoderoso. O sea, la cuestión es de sentarnos, humillarnos delante de su presencia y decirle, Padre, yo soy así.
y ayúdame en estos defectos, en esto que soy débil. Y en eso débil Él te va a fortalecer, y cuando el enemigo quiera darte, ¿verdad?, ese cantazo, traerte ese dardo, el Señor te va a fortalecer. Entonces tú vas a poder entender las cosas como que no, espérate, esto es que quiere que yo caiga. Exacto. Y lo digo por experiencia porque muchas veces yo soy una persona que era explosiva. Y cuando el Señor fue trabajando en mí, decía, Señor, ayúdame en estos puntos, ayúdame aquí. Cuando me pasaban cosas, pues yo las pensaba antes de actuar, porque decía, Señor, espérate, porque yo soy débil aquí. Pues no me puedo dejarme llevar porque soy débil de aquí y voy a volver a caer. Es uno fortalecerse, ¿verdad? Y ponerse en las manos del Señor. Amén. Así mismo es. La realidad es que cuando nosotros hablamos de esta forma y tratamos de llevar un mensaje para que las personas puedan entender el proceso de Dios en nuestra vida, y no solo entender, sino también ver que si ha sido posible para nosotras poder volver a levantarnos, resguardarnos en Dios, sujetarnos de Dios por su misericordia, es posible. Y si es posible en nosotras, es también posible en aquellos que están viendo ahora mismo este video, ¿verdad? Que puedan sentir la esperanza de que el Señor realmente tiene la capacidad de poder restaurar tu vida. Amén. Independientemente tú pienses que las circunstancias en las que tú estás viviendo ahora mismo sea imposible, el Señor tiene la capacidad de resolver tu problema, de restaurarte. Él lo que quiere es que en un momento de intimidad, donde sea que tú te encuentres en estos momentos, tú clames a Él y tú le puedas permitir a Él obrar en tu vida. Muchas veces estamos tan entretenidos y tan desenfocados del propósito de Dios, porque el mundo verdaderamente, tengo que reconocerlo, que atrae mucho. Y más cuando somos jóvenes, tenemos este tipo de debilidad de nosotros querer hacer cosas por nuestra propia fuerza. Y no todo debería ser malo, porque también queremos tener logros, queremos tener nuestro carro, queremos llenar nuestro vacío con cosas materiales que no son necesariamente lo que es importante, porque nosotros somos seres espirituales también. Y hay un espacio en nuestro corazón que debe ser lleno con el Espíritu Santo. Y Él siempre pues, nos va a buscar, ¿verdad?, celosamente, y va a anhelar que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Hablando sobre eso, a mí el Señor, ¿verdad?, me enseñó sobre en el camino, me enseñó de que muchas veces, como tú dices, carnalmente queremos como que llenar esos vacíos y queremos como que nosotros no con nuestra fuerza. Pero cuando tú aprendes a confiar en el Señor y tú aprendes a enfocarte en Él, a aferrarte, a buscar de su palabra, y dice, hay una parábola en la Biblia que es de las aves, cuando el Señor le dice que las aves vuelan todo el tiempo y ellas no se preocupan de qué van a comer diariamente. Porque ya saben que diariamente ellas van a tener comida porque el Señor le va a suplir la comida. Y muchas veces el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir así. Que aprendemos a depender de Él. Que no aprendamos, porque muchas veces vivimos como la joda de que tengo que trabajar, tengo que buscar dinero, tengo que hacer aquello. Entonces muchas veces dejamos a Dios para lo último. Entonces el Señor quiere que aprendamos primeramente a depender de Él. Y depender no es que tú vas a dejar de ser tu vida, porque tú vas a trabajar, tú vas a tener tu vida. Pero muchas veces aprender a tenerlo a Él como que por el centro de todo. O sea, el Señor te presenta, me voy a trabajar. No puedo estar media hora hablando contigo, pero me arrodillé un momentito, te presenté el día y me fui a trabajar. Muchas veces estamos con el ajoro, nos levantamos en mandado, nos fuimos, y tú no sabes si tenías que primero pegar esa cobertura, no sé si de aquí te pasa algo. Pero si a lo mejor tú te arruillaste y el Señor te guardó cuando salgas en la calle. O sea, y muchas veces como que aprendemos más el ajoro del día y no estamos pendientes a lo que es importante, que es el Señor, porque acuérdate, las cosas del mundo sí, es gusta, tenemos casa, dinero, carro, está bien, pero el día nos muramos. Todo esto se va a acabar. O sea, lo importante en la salvación es tu relación con el Señor, que tú digas, Señor, si tú vienes hoy, yo me voy contigo. Porque muchas veces nos aferramos tanto al trabajo, y hoy en día tú te mueres, el trabajo te fuiste, el que venga y ponen otro por ti, y el trabajo sigue funcionando y tú te fuiste. Entonces muchas veces le damos más prioridad al trabajo que a Dios. Porque para Dios, si te dicen en la iglesia, mira, vamos, y no sé ni por qué me fui por este tema, Dios mío, Señor, tú sabes el por qué. Muchas veces te dicen en la iglesia, vamos a hacer un ayuno. Tienen que estar temprano en la iglesia. Ay, que yo estoy bien cansado, que yo no sé qué, llevo toda la semana trabajando. Pero sin embargo, toda la semana ya trabajando y tienes que levantarte a las 4 de la mañana y te levantas puntual cuando la lengua suena, pues tienes que trabajar. Entonces, tú le estás sirviendo más al dinero, o sea, le sirves al Dios del dinero que a tu mismo Dios que es el que te supo la vida. O sea, y es como que jugar con una balanza, o sea, porque no es que no trabajes y que no tienes dinero, pero es darle la prioridad a quien se lo merece. Exacto. Una de las cosas que por lo menos yo aprendí en mi niñez era darle el primado al Señor. Algo que sucedió cuando yo me reconcilié con el Señor fue precisamente era Año Nuevo, y yo recuerdo
que yo estaba en casa de la abuela de mi esposo, doña Ani, y yo le decía, y yo le mencioné a ella, yo voy para la iglesia porque yo tengo que dar el primado a Dios. Y yo todavía no estaba reconciliada con Dios, pero son cosas que se me quedaron grabadas en mí por lo que yo aprendí desde niña. Que cada vez que surgió un nuevo año, tú tenías que presentar tus primicias al Señor. Y era algo que a mí me había marcado y me había enseñado a dirigir mi vida desde esa manera. Y yo recuerdo que yo le dije, yo tengo que ir a la iglesia porque yo tengo que dar mi primado, ese es mi primado. Entonces, en ese momento el Señor estaba ya buscando, ya estaba planificando, estaba preparando el camino para que él volver a traer mi vida hacia Él. Y yo inconscientemente hacía algo que automáticamente me inculcaron mis padres, que trabajó en mi vida, porque esa semilla que fue sembrada en mí germinó de tal forma que fue tan marcada esa enseñanza que naturalmente salía de mí, porque yo reconocía como verdadero y como real que era importante. Así que lo que el Señor desea de nosotros es que simplemente tengamos esta apertura de poder tenerlo como nuestro amigo fiel, El Señor es real, y Él nos entiende, Él entiende nuestro pensamiento. A veces pensamos que Él es un Dios distante, pero no es un Dios distante. Él es un Dios completamente real, un Dios que está al pendiente de ti, que cuando tú lloras, Él llora contigo, que cuando tú dudas, Él está ahí al lado de ti, tratando de llamar tu atención y decirte, mira, yo estoy aquí, mira dónde me dejaste, vuelve a buscarme. Y esto va para todo, esto es como para el que se congrega, como para el que no está con el Señor. Dios es completamente real. Los otros días yo estaba leyendo una palabra donde mencionaba a Abraham y la fe que él tenía, porque hablaba que la fe sin obra es muerta. Entonces hablaba de Abraham cuando fue y llevó su hijo para matarlo. Él tenía una fe que yo no había entendido esa porción bíblica hasta que no estaba pasando por la prueba de la necesidad de yo sentirme como que yo, de pronto cuando tú estás en pruebas, tú te detienes, como que de pronto tú te quedas como que frisado ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a dirigir? No quiero hacer nada que no te agrade, quiero hacer tu voluntad, Señor, pero entonces dirígeme, muéstrame. Y muchas veces queremos que el Señor baje de una nube y nos diga audiblemente, mira, vas a hacer esto y esto y esto, así que tranquilízate. El Señor nos dejó la Biblia. En la Biblia tú puedes encontrar todas las promesas necesarias para tú poder seguir caminando, y la Biblia te va a direccionar, porque la palabra dice que lámparas a mis pies, tu palabra alumbrera mi camino. Así que Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Claro. Y te va a decir, mira, esto le pasó a mi siervo Abraham. Y él cumplió, pero él entendía, porque él estaba seguro, él estaba tan determinado a que si él hacía eso, él podía confiar en el Señor, porque el Señor no lo iba a dejar. Entonces yo en ese momento que estaba analizando esa porción bíblica, yo decía, wow, yo nunca había entendido esto hasta ahora, de que realmente el Señor tiene la capacidad de ayudarnos en todo momento. Porque aún en el momento cuando tú piensas que realmente nada va, o sea, esto no tiene solución, o sea, tú ves el asunto y dices, esto no tiene solución, es que tus pensamientos no son los mismos que Dios. O sea, todo tiene solución. Por eso es importante cuando la palabra dice que el Señor lo que te pide es fe. Después tengas fe hacia Él, que todo lo vas a haber hecho, porque si tú confías en la palabra que el Señor te puso en tu vida y tú tienes fe y tú declaras, tú la vas a ver con tus ojos. La cuestión es de tú creer que cuando tú se la pidas, o cuando Él te habla a ti, tú le digas, Señor, yo la acepto y la recibo y está hecha en tu nombre. Porque, ¿verdad? Hago ese pequeño, ¿verdad? Paréntesis aquí, ¿verdad? Mi esposo, cuando yo empecé a la iglesia, ¿verdad? Después, como dije, todos pasamos procesos, estuve mucho tiempo apartada hasta que volví otra vez. Y cuando yo llego, yo decía, Dios mío, Señor,
yo quiero servirte esta vez porque esta vez, yo sé, ya cuando sientes que el Señor te llama y tú dices, este es el momento, no hay más break. Y yo decía, Dios mío, Señor, yo quiero servirte, pero mi esposo está en el mundo y se me va a hacer difícil porque los dos somos unidos. Entonces, yo por un lado y él por otro. Y entonces, o yo lo jalaba a él o él me jalaba a mí. Y yo pegaba a clamar y yo se lo presentaba a mi Señor, yo te lo declaro hecho, te lo declaro hecho. Y un día, un domingo, yo iba a hacer ayuno, pero me acosté tarde y no te pude presentar. Y por la mañana él iba a ir conmigo para la iglesia, pero no sé porque tenía dolor de barriga. Y él me dice, Anika, pero si quieres presentarla hoy, te vas presentado y te vas para la iglesia para el culto el domingo. Yo lo hice así como él me lo dijo. Y cuando llego a la iglesia, que el pastor terminó de predicar, a ministrar y qué sé yo, el pastor primero fue el que me dijo, alza tus manos como si fueras a recibir algo, porque antes de que se acabe el año, tu milagro ya está. Yo me quedé. Y me dijo, y coge y baja tus manos, y cuando llegues a tu casa le vas a dar un abrazo a tu esposo porque ya está hecho. Amén. Cuando él me dijo así, yo dije, Dios mío, Señor, tú eres grande. Bueno, te digo, después de eso, para hacerlo largo corto, después de eso, como 2 predicadores más invitados me dijeron la misma palabra. Cada vez que me paraba el altar me decían, alza tus manos como si fueras a recibir algo porque tu milagro ya está. Y te digo, en cosa de un mes, menos de un mes y medio, yo le había aceptado al Señor. Amén. Un hombre que era duro como una piedra. Y el Señor le era transformado, que yo, que si yo lo voy, yo me quedo, Señor, tú eres grande y poderoso. O sea, por eso es lo que hace la fe. Cuando tú le crees a Él, Él hace, rompe lo menos que tú para ti puede hacer algo imposible, para Él no hay nada imposible. Solamente es creer y confiar en Él. A veces somos tan tercos, y yo digo que podría ser un poquito más de difícil para nosotras las mujeres, que queremos controlarlo todo, que queremos resolverlo todo, que queremos tomar el control de nuestra familia y nosotras ser el cucagome, hacerlo todo. Y nos cuesta un poco depender de Dios totalmente. En momentos dados he sentido que el Señor me ha dicho, cállate, ora. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Yes. La oración tiene poder. Cuando tú realmente reconoces, yo no tengo la capacidad, con mis propias fuerzas, yo no puedo lidiar con estas circunstancias, pero cuando tú oras y tú vas directamente a los pies de Cristo y tú pides con fe, conforme a su voluntad, porque todo siempre va a ser conforme a su voluntad, Él va a orar en cualquier circunstancia que tenga. Uno de mis testimonios más, pues, que realmente me han impactado más mi vida y me han confirmado que Dios es real y que su poder es sobrenatural. Yo tengo 2 nenas. Yo tengo una nena, mi nena mayor tiene 8 años. Ella se llama Adaya. Adaya fue una niña que nació bien, ella nació saludable y todo eso. Pero a los 2 meses de edad yo viví una experiencia con mi nena muy impactante. Yo estaba sirviéndole al Señor de una manera, estaba comenzando, volviendo a comenzar. Han sido muchas batallas fuertes alrededor de mi vida. Y recuerdo que estaba viviendo en una propiedad donde los dueños le servían a una religión yoruba, que en la calle se llama santero, esas cosas. Entonces, yo entiendo que debía haber habido un conflicto espiritual, ya que pues yo le servía al Señor y lloraba y yo clamaba y pues como dicen que posiblemente tú le puedes cortar a veces hasta las cosas espirituales que ellos puedan tener, ¿verdad? Y yo siempre me trataba de mantener en mi esquina, porque realmente yo no tenía, o sea, cada cual con lo que ellos quieran hacer. Pero en este caso mi nena estaba bien pequeña y recuerdo que Adaya, yo me estaba preparando para ir a la iglesia y cuando miré al lado mi nena estaba totalmente moradita y cuando yo la cargo, que la sujeto con mis manos, mi niña estaba muerta. Y yo recuerdo que lo único que a mí se me ocurrió hacer en ese momento fue comenzar a hacer lo que yo había aprendido y había visto en mi vida y en mi niñez, en la iglesia donde yo me crié, ¿verdad? Y yo empecé a clamar a Dios, con toda mi fuerza. Yo empecé a reprender al demonio y a toda maldición que quería alcanzar la vida de mi hija. En ese momento, cuando yo miré a la ventana, yo vi un hombre alto, como de 7 pies, un molleto. Y esa persona estaba como oprimiéndome en el aspecto de que era algo amenazador, que estaba tratando de robarme la vida de mi hija. Y yo empecé a declarar una palabra poderosa en mi hija y yo empecé a reclamar que mi hija le pertenecía
pertenecía al Señor porque el Señor me la había dado. Y yo le decía, Señor Jesús, para que usted vea lo que es el poder de la adoración, que no se puede subestimar, porque aparte de la oración está la adoración, cuando tú empiezas a clamar y a adorar a Dios y a declarar que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él es Rey, que Él es León de Judá, que Él pelea tu batalla espiritual, aleluya, que Él tiene el poder de reprender toda inmundicia, toda malicia, aleluya. Mi hija comenzó a respirar nuevamente y en ese momento yo simplemente comencé a llorar y me quedé como, ¿verdad?, sorprendida, porque era una batalla espiritual. Y el Señor me quería demostrar algo en ese momento. Yo aún era bastante joven y no podía comprender unas cosas, pero sí pude entender el poder de Dios sobrenatural, como mi hija pudo volver a la vida. Luego de eso, nosotros fuimos, ¿verdad?, como cualquier madre normal en terrenal, que, ok, aquí esto sí fueron unas cosas espirituales, pero también tenemos que ir al hospital, como no podemos ser negligentes. Pues entonces yo fui al hospital, estuve 2 semanas con Adaya en el hospital y Adaya no encontraron nada. A ella no lo encontraron, ella estaba bien, le hicieron diferentes pruebas neurológicas y yo no sé cuántas cosas, y yo orando, pero en ese momento de esa experiencia yo supe lo que era pelear mi batalla espiritual. Aleluya. Porque cuando estamos en los caminos del Señor tenemos que reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y una de las cosas que se van a levantar cuando tú le estás sirviendo al Señor es el enemigo. Nuestra batalla no va a ser con fulano de tal que te está hablando de ti, no, eso es lo de menos. Usted no se preocupe por eso, que eso verá a Dios. Usted tiene que preocuparse por su batalla espiritual, de que usted tenga la capacidad de levantarse con el Señor para usted poder empezar a reprender y a cancelar todo lo que el enemigo quiera levantar, porque acuérdese que el enemigo de las almas lo que quiere es apartarlo del propósito perfecto de Dios. Y en ese momento yo dije, no, espérate, a lo mejor antes el Señor me volvía la mente loca, porque yo no sabía cómo defenderme espiritualmente, hasta miedo podía tener. Pero cuando yo digo que una madre, cuando le vienen a tocar a los hijos, uno se olvida de todo eso. Y yo dije, no, espérate, que esto ya es otra cosa. Y yo me acuerdo que yo me levantaba a orar por mi hija, a ungirla, y hasta el sol de hoy yo sigo reclamando, ¿verdad? Mi hija tiene 8 años de edad, para gloria y honra de Dios, porque ella es un milagro de Dios. Ella es una niña, ¿verdad?, que es especial y que está marcada con un propósito. Poderoso Dios. Santo tú eres, mi Dios, aleluya, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Poderoso testimonio, ¿verdad? Yo sentí una tranca de presencia hermosa, aleluya, ¿verdad? Porque Él es un Dios todopoderoso, aleluya, ¿verdad? Y es que Él es grande, Él es poderoso. Y solamente es como tú dices, es aprender, cuando uno aprende a vivir para Él y confiar y declarar la sangre de Cristo en nuestro hogar. O sea, no hay nada que se pueda interponer, ¿verdad?, en eso. Solamente es creer, ¿verdad? Y como tú dices, cuando nosotros nos levantamos a buscar del Señor, lo primero que Él va a hacer es eso. Tratar de quitar tu intimidad con el Señor. Porque un cristiano que no ore, que no busque, que no provoque, es un cristiano muerto. Que Satanás va a venir y va a hacer desastre. Te va a dar de sueño, cansancio, desánimo. Cuando tú quieras levantarte, puedes poner las alarmas, y te lo digo por experiencia, porque yo le he vivido esas quejas espirituales. Que tú puedes poner la alarma y las alarmas tú la hundes y tú le dices, apágate que yo todo te fue. Y es bien malo, es fuerte, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿verdad?, es presentarnos en el Señor y pegarla, como dice, la adoración, el poder en la adoración es algo, ¿verdad?, maravilloso y hermoso, ¿verdad? Y hasta aquí, ¿verdad?, le dejamos esta pequeña palabra, ¿verdad?, esperando que sea de bendición a todos ustedes, y, ¿verdad?, y no se limiten, sino que empiecen a buscar del Señor, que nunca es tarde. La cuestión es, ¿verdad?, estar a tiempo antes de que sea su venida y poder irnos junto con Él a la vida eterna. Así que Dios te bendiga y hasta el próximo. Dios te bendiga.